Dios te va a responder en esta vida. Dios te va a ayudar en esta vida. Dios no te va a ayudar en el cielo. Ahí ya no necesitas ayuda. Dios no te va a bendecir en el cielo. Así es. Entonces, la bendición y el propósito de Dios es para vivirla ahora. Así vivirla es. hoy. Así es. Dios tiene un propósito para ti. Si tú eres de los que ha perdido el propósito, de los que se sienten fracasados, no te preocupes. Algunos nos hemos sentido así. David muchas veces se sintió así. Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Exacto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Podcast. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Muy bien, hermano Francisco. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento y muy emocionado por este tema que hoy vamos a compartir. Qué bueno. También yo. Cuéntenos. ¿Qué tal fue su semana? ¿Qué tal va yendo su semana? Oh, wow. Ha estado muy ocupado, la verdad. Muy ocupado, pero qué bueno. puedo decir que muy productivo también. En todas las áreas, tanto en trabajo, laboral, en ministerio. Y me he topado con varias personas y creo que eso inspiró al tema de hoy. Me he topado con algunas personas, he tenido algunas conversaciones bien interesantes de cómo Dios trabaja en la vida de la gente y bueno, de eso se va a tratar. Muy bien, cuéntenos, a ver, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a hablar, el tema de este episodio es el Club de los Fracasados. ¿A quién le gusta pertenecer a ese club? Pues creo que a nadie, pero creo que en algún momento nos sentimos que somos fracasados, sentimos que estamos estancados, sentimos que no avanzamos. Y a veces nos cerramos y creemos que no vamos a salir de ahí. He visto a muchas personas pasando por diferentes dificultades y aún yo he pasado situaciones difíciles donde sí me he sentido fracasado, la verdad. No sé, tú, Alex, ¿te has sentido así en algún momento? Sí. ¿Atorado, estancado? Sí. Yo me he sentido así muchas veces y a veces uno siente que no va a salir de ahí. Y bueno, vamos a ver qué habla la Biblia, porque a veces creemos que en Dios o la Biblia siempre habla solo de bendición, victoria y todo bien, pero la Biblia nos habla que la vida tiene de todo, altas y bajas, pero Dios está con nosotros en todo momento. Entonces, hoy hablando de este tema, ¿verdad? El Club de los Fracasados, quiero ir a la historia del rey David. Algunos están un poco familiarizados, algunos no, y hoy vamos a compartir un poquito esa historia. Resulta que una vez Dios escoge a un rey llamado Saúl. Lo escoge para rey de Israel, es el primer rey para Israel. Pero este rey no salió muy bueno. Él se llenó de orgullo, desobedeció a Dios. Y bueno, en varias ocasiones desobedeció muy fuerte a Dios. Y entonces Dios dice, mejor voy a levantar a una persona más. Una persona que me pueda obedecer. Una persona conforme a mi corazón. Importante. Saúl tenía características buenas. Era alto, era fuerte. Tenía todo el físico de un buen líder, de un buen rey. Pero no tenía el corazón para obedecer a Dios. Entonces viene Dios y le habla al profeta Samuel y le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a tal lugar y me unjas a una persona que he escogido como rey. Él es conforme a mi corazón. Y bueno, para hacer corta la historia, llega a la casa de Isaí, y estamos hablando de David, pero David era un jovencito. Entre todos sus hermanos, todos eran más grandes, habían ido al ejército, estaban preparados, altos, fuertes, y vienen Samuel le dice a Isaí, he venido para ungir a uno de tus hijos como rey. Y entonces le pasan al primero y dice, no, este ha de ser, dice Samuel, porque está fuerte, está como Alex, alto, fuerte y todo. Pero bueno, resulta que Dios le dice, Samuel, no veas su físico. Así es. Mira, yo no veo lo exterior, yo veo lo interior. Entonces Samuel dice, wow, ¿y entonces quién es? Y pasa uno, pasa otro, pasa otro. Le dice algo como yo no veo lo que el hombre ve, algo así, ¿verdad? Exacto, En una versión le dice, yo no veo lo que el hombre puede ver, yo veo su interior. Exacto. Samuel, a los ojos de Samuel dijo, usted tiene todas las características para ser un líder, para ser un capitán. Porque pues un rey también tiene que ser bueno para la guerra, ¿verdad? Entonces, y bueno, pasa uno, pasan todos, y no, ninguno de ellos era. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿tienes algún otro hijo por ahí? ¿Alguno que se te haya olvidado por ahí?
y dice, sí, está el más pequeño y está cuidando las ovejas. Ujú. Bueno, lo mandan a traer. El punto aquí es que Dios unge a David siendo un jovencito, no teniendo las características de los demás, y lo unge como rey, ¿verdad? El Espíritu de Dios viene sobre él desde ese momento, pero empieza a pasar. ¿Tú qué crees, Alex? Cuando uno recibe un nombramiento, lo más lógico es que uno empieza a ejercer ese nombramiento, ¿no? Sí, Si a usted lo nombran sí. jefe de la, no sé, de algún área de la compañía o de la empresa donde usted trabaja, se supone que usted va a empezar a ejercer ese puesto, ¿no? Lógicamente, así debe ser, ajá. Con David pasó algo curioso, lo ungen como rey, pero no es nombrado como rey, no es presentado como rey. Al Mm, contrario, el rey en turno pues, lo quería matar, lo empieza a perseguir. Se supo que David iba a ser quien lo iba a reemplazar y entonces le dio celo y empezó a atacarlo. Entonces David, huyendo por salvar su vida, llega a un lugar de refugio, a una cueva llamada la cueva de Adulam. Y qué curioso, porque a veces Dios llega a nuestra vida, Alex, y nos dice, sabes que yo tengo un plan y un propósito para ti. Algo grande, algo bueno. Fue lo que Dios le dijo a David. Te voy a hacer rey de Israel y yo te voy a bendecir. Es todo un propósito grande y glorioso, pero no empieza en el momento. Empieza un proceso. mm, En lugar de que lo llevaran al palacio y empezar a gobernar, lo empiezan a perseguir. Entonces no coincide un poquito lo que Dios le dice con lo que empieza a vivir. Y a veces en la vida así son las cosas. Tienes sueños, tienes metas, tienes anhelos. ujú, Y cuando emprendes algo, de repente la cosa se pone más difícil todavía. En ujú, la vida cristiana, en la vida espiritual a veces pasa eso. De que dices, hoy le voy a echar ganas, ya conocí de Dios, voy a empezar a ir a la iglesia. Y empiezas a tener luchas. Y en lugar de poder ir ahora, te cuesta ir a la iglesia, mm, te cuesta servir. No coincide con lo que quieres hacer, con lo que Dios dijo y con lo que te está pasando. A veces esas cosas suceden en nuestra mm. vida. Entonces David, huyendo por su vida, llega a esa cueva y dice la Biblia, vamos a checar, ¿verdad? Para que vean que sí usamos Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, voy a leer lenguaje, traducción, traducción lenguaje actual. En el capítulo 22, versículo 2 dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así, que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Entonces es interesante porque Dios lo llama a ser el rey de Israel y Ujú. termina siendo el líder de un grupo de fracasados. Interesante. 400 Sí. fracasados. Wow. Entonces, yo no sé qué Dios ha hablado a tu vida y tú tal vez dijiste, bueno, si Dios quiere que yo sea, no sé, le sirva, seguro me va a poner en un lugar donde se va a ver fruto de mi trabajo. Y resulta que Mm, no ves nada. La ujú. gente que tú tienes a tu alrededor o el trabajo que estás haciendo no está funcionando. Y nos sentimos fracasados. Así es, Nos no, sentimos wow, y pasa estancados. mucho. A veces quieres hacer el trabajo de Dios, por decirlo de una Ajá, manera, ¿verdad? A sí, sí. veces quieres que cuando te nombran o te dicen esto va a ser, o cuando digamos que un profeta va y te dice hay algo y tú como que let's go mañana por la mañana, en la mañana, listo, estamos. ¿Cuándo? Y no pasa. Y pasa el día y pasan los días y pasan los días y no pasa y te quedas como, "Mm, ¿Qué ya aquí pasó me con lo que me mintieron". dijeron, no? Y aclaremos ahí que la historia que usted acaba de hacer, pasaron años Correcto. antes de que David Pudiera ser rey. llegó a ser el rey. Años pasaron. Mm. Perdón, entonces pasa mucho, hermano, que nos encontramos con muchas personas, mirándolo desde este punto de vista Ujú. a la actualidad hoy. Nos encontramos con muchas personas que llegan a ese punto de sentirse que no sirven para nada, Claro. como esas personas que se encontró David en esa cueva. Mm, Llegan a ese punto de sentir que yo para nada sirvo. Nos tocó bien, a mí me tocó muchísimo este fin de semana. Tuvieron varios testimonios jóvenes de la iglesia donde hablaban precisamente de eso y fue algo que me
pegó durísimo al corazón. Yo decía, ¿cómo esta persona tan jovencita puede sentir esas ganas de llegar al punto de quererse suicidar, Correcto. hermano, con una vida tan bella que está Empezando apenas, comenzando? wow. Exacto, ¿no? ¿Qué digamos para nosotros? ¿Qué digamos para los más grandes y mayores que nosotros? Eso no se Los, quieren morir. no, ya sé. No, hermano, entonces tienen tanto por lo cual seguir en sus vidas que cuénteme qué pasó ahí con ellos, cómo David vino a moldear a estas personas y a darles esperanza, porque si más no tengo entendido, de ahí salieron los 400 mejores hombres del ejército de David, ¿verdad? Correcto. De lo que, eso, para que vea cómo Dios usa de lo vil y lo menospreciado, saca Algo bueno, algo algo grande. bueno y algo grande, exactamente. Esta historia es bien interesante, amigos y Alex, porque como bien acabas de decir, vivimos en un mundo donde hay diferentes dificultades, diferentes situaciones difíciles y vivimos en un tiempo donde la depresión y la ansiedad están a la luz del día, a la orden del día. Así Está tan es. fácil Ujú. que una persona puede caer en eso. Es la enfermedad del siglo. Entonces, Ujú. am, resulta que nosotros llegamos a tener esos pensamientos cuando las cosas nos salen mal y cuando no vemos esperanza, cuando no hay un propósito. Mm. Entonces, lo primero que vemos acá es de que David llega, pero David, ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué de ahí salen los mejores soldados? ¿Por qué David logra cambiar a esa gente? Porque David llegó a ese lugar con un propósito. Ellos no tenían propósito, pero David sí tenía propósito. Y él lo Mm. tenía claro. Ujú. Él lo tenía claro. Entonces decía, aunque yo no estoy viviendo mi propósito, aunque no se ve la realidad todavía de la promesa, pero yo confío y espero el cumplimiento de la promesa. Dios a mí me dijo que voy a ser rey, voy a ser rey. ¿Cuándo? No sé. Entonces Así le decía a es. David, yo no me puedo morir hasta que yo vaya a ser rey. Así es. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Mm. Y entonces yo quiero decirle a las personas que me están oyendo, Dios te ha dado una promesa. Ujú. Dios te ha dado un propósito y quizás no estás en tu mejor temporada, quizás no estás viendo el cumplimiento de ese propósito, pero no te puedes morir sin que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así es, así Entonces, es. David estaba seguro de su propósito, pero el Ujú. resto de la gente no tenía propósito. Mm. Vivimos en un mundo que no tiene propósito, Alex. Uy. Vivimos en una generación donde los jóvenes no saben para qué viven, para qué nacieron. Y entonces por eso es fácil decir, esta es la ruta de escape. Mm. Mis papás no están juntos, no me siento bien. A la persona que amaba me dejó, o no tengo el suficiente dinero, no tengo la familia, no tengo la vida que otras personas tienen. Entonces, ¿para qué vivir? Porque Ujú. no tienen un propósito. Así Pero es. amigos, yo les vengo a decir que en Dios todos tenemos un propósito. Así Entonces, tal vez tú es. ahorita no sabes cuál es tu propósito. Quizás Ujú. estés en la iglesia también y aún así no tengas claro cuál es tu propósito. Ujú. Pero si tienes un poquito de paciencia y esperas en Dios, le pides a Dios, Dios te va a decir cuál es tu propósito. Así Y tal es. vez no lo tengas claro, pero mira, te va a enviar, así como Dios envió a David a esa cueva para darles propósito a esas personas. Así es, Dios va a hermano. enviar a alguien cerca de ti para decirte cuál es el propósito de Dios para tu vida. Exactamente, ¿no? Y es que cosas como estas que nosotros estamos haciendo pudieran llegarte de parte de Dios para saber cuál es tu propósito en la vida. I mean, ¿cómo conseguimos, hermano Francisco, am, saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Wow, muy buena pregunta. Fíjate que este ha sido uno de los motores de mi vida, porque yo siempre me pregunté, ¿para qué nací? Mm. Desde jovencito. Y Dios, en su gracia y en su amor, me empezó a hablar y me empezó a decir, yo tengo un propósito para tu vida. Pero yo sentía que yo era uno de esos de la cueva. ¿Qué ya puedo hacer? Y Dios ha sido tan grande porque Él puede hacer cosas grandes a través de nosotros. No, nosotros no tenemos que ser gente, wow, grande, de renombre. No.
sino que simplemente tenemos que ser gente dispuesta a obedecer a Dios y Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo encuentro mi propósito? Primero, uno de nuestros propósitos como personas es servir y adorar a Dios. Ujú. Entonces, Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, diferentes capacidades, Mm. diferentes habilidades. Todo lo podemos utilizar en pro de ayudarnos los unos a los otros. Así es. Le comento esto algo rapidito. En estos días mi trabajo ha cambiado un poco y me estoy relacionando con más gente y me topé con una persona que me dijo, por alguna razón Dios permitió que nos encontráramos, porque podemos decir que eres la persona que yo necesitaba que me pudiera escuchar y dar un consejo. Mm. Entonces, a veces pensamos que Dios nos va a usar haciendo milagros, tumbando gente, resucitando muertos. A veces no necesariamente así. Así es. A veces solamente prestar oído, poder ser un apoyo a la persona o estar con ellos en un momento difícil, Ujú. acompañarlos en su Yep. momento difícil. Un abrazo, hermano. Wow, eso. Un abrazo. ¿Cuánta gente está ahí que necesita un abrazo? Y en el momento que se lo das, en el momento que estás ahí para esa persona, punto, su vida cambia con ese simple abrazo. Ujú. Toda su vida cambia porque no sabes lo que esa persona estaba necesitando Correcto. o por lo que estaba pasando. Que cuando tú llegas y solo estás ahí para esa persona y le das ese abrazo y sientes ese amor de parte de Dios, es bellísimo. Y con respecto a lo que decía, hay tanta gente por la vida. Me recuerdo yo a mí mismo. ¿Cuánta gente no sabe ni siquiera cuál es su propósito? Muchísima gente está ahí que dice, yo no sé, yo vivía la vida por vivir, hermano Francisco. No, yo Ok. vivía la vida por vivir. Yo me levantaba, iba a trabajar, gimnasio, salida en la noche, restaurante, vas aquí, vas, y tú dices, cuando hoy yo me doy cuenta Mm. de lo que es realmente la vida Mm. y lo bello que es vivir la vida, yo me doy cuenta que yo estaba viviendo la vida por vivir, sin propósito, sin sentido. Era como eso que llaman a veces, una vez en una prédica de Danilo Montero, vi que dice que cuando vives así, estás en una palangana en la que el diablo te tiene y solo te hace así. Te mueve para el lado que le da la gana y tú solo vas boom, 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 para donde Pero vas. no vas hacia ningún lado. Exactamente. Y como mucha gente ni siquiera se da cuenta, muchísima gente está Ujú. viviendo una vida en la que dice, no, yo Sin estoy bien, sentido. tengo dinero, tengo trabajo, voy aquí, hago esto, hago todo lo que quiero, voy de vacaciones. Pero ¿hasta dónde vas con ese ritmo de vida? ¿A dónde? ¿Cuál es el propósito de esa vida que estás teniendo? No tiene propósito. Ujú, Hay ujú, gente que existe, pero no vive. Hay gente que mm, está existiendo, pero no está viviendo. Y uno mm. empieza a vivir cuando uno conoce cuál es su propósito. Cuando Ajá. usted sabe cuál es su propósito, usted disfruta cada día porque no es un día más, Mm, no es un día común. Yo estoy contento porque a veces hay días cansados, pero son días donde digo, wow, valió la pena. mm, Valió la pena este día. Todo lo que se hizo, valió la pena. Hubo gente, hubo alguien que recibió algo bueno de Dios. mm, Pudimos aportar a la vida de la gente por la gracia y la misericordia de Dios. Y también uno recibe, o sea, yo digo, wow, gracias Señor. A medida mm. que damos, también recibimos. Oh, Entonces, sí, es todo el tan tiempo. hermoso. Por Todo el eso, tiempo. amigos, yo quiero invitarles, ¿verdad? A que si por alguna razón te sientes fracasado, Mm. no, ese es parte de tu camino, pero no es tu destino. Así es. Quizás es Así parte es. de tu camino, ¿verdad? Y estás en un momento Ujú, bajo, pero ese ujú. no es tu destino. Tu destino es el propósito que Dios tiene para tu vida y es un propósito bueno, de bendición, Exactamente. de beneficio para ti y para otras personas. Ujú, Entonces, como usted decía, así hay mucha gente, aunque tenga familia, aunque tenga dinero, negocios, lo que sea, hay una vida vacía. Y entonces por eso es que mm, ah, espiritualmente o metafóricamente están dentro de esa cueva. Una vida mm, sin sentido. ujú. Pero yo quiero decirles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, Dios va a enviar a alguien como David. Dios va a enviar a un David a tu Mm, vida y te va a sacar de esa cueva. así Te es. va a sacar de esa cueva Así y va a es. hacer de ti un guerrero. Mm,
te va a dar propósito y te va a dar ayuda. Así Así que es. prepárate, porque yo sé que eso va a pasar. Hmm, Yo sé que eso va a pasar. Así ¿Y qué hay es. para esos, David? Para eso, David, oh, buena pregunta. Saludos a nuestros amigos que están en producción, que ahora son parte del diálogo. Así Y es. esta noche nos Ujú. acompaña Ladies. Ladies, gracias por apoyarnos. Nada, aquí estamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa con esos David? Ok, excelente, de verdad, excelente. Porque podemos ser del grupo de los que están en la cueva o podemos ser el que está huyendo, teniendo un propósito, pero no Ujú. viviendo aún su propósito, Así no es. haber llegado al cumplimiento. Si eres tú parte del grupo de los David, yo te aconsejo, te recomiendo, persiste y mantente. Mm, David huyó del peligro, pero no huyó de su propósito. ujú, David huyó de la muerte de quien lo perseguía, pero él corría hacia Dios. ujú. Y aún en una situación difícil, su refugio no fueron ese grupo de personas. Imagínate cómo te va a ayudar una persona que tiene ganas de morir. Mm, No te va a poder ayudar. ujú. Pero en ese ambiente, en esa atmósfera, él no buscaba apoyo. Él dependía de Dios. Mm, Y de él era su refugio. Él era su ayuda. Yep. Así es. Entonces, mientras David estaba en la cueva, tú tal vez puedes estar en la cueva. Tal vez tú has recibido un llamado, un Mm, propósito, o vamos a hacer un poquito más simple o más sencillo. Tal vez tienes sueños, tienes anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, pero no ves futuro, no ves cómo. Quiero levantar una compañía, quiero emprender algo, pero mm. no tengo recursos, no tengo nada. Pero Dios te va a sacar de esa cueva y te va a dar lo que tú necesitas. Así es. Te va a Así es. proveer, te va a bendecir. Y la gente que tal vez tú digas, no, hombre, estos cuates, ¿qué pueden aportar a mi vida? ¿Qué pueden hacer por mí? Dios los puede bendecir para ayudarte. Dios siempre va a levantar gente que te Ujú, apoye. Yo ujú. recuerdo, Alex, cuando esta idea del podcast nació, Mm, no había nada, absolutamente nada, ni había mucha gente, ¿verdad?, que compartiera la idea. No había ujú. mucho. Y entonces nada más yo decía, bueno, Señor, yo quisiera hacer algo así. Pero no tenía ni el equipo, ni el conocimiento, ni nada, nada, no había nada. Ya Dice un sé. pastor, no le tengas miedo a la nada, porque de la nada Dios hace todo. Uy, aleluya, ya. Entonces, Así es. no pares de soñar. Y yo dije, yo Ujú, deseo, como quisiera. Pero entonces Dios poco a poquito empezó a levantar gente. Y alguien da una idea. Y alguien da otra idea. ujú, Y alguien apoya de una manera, y alguien ujú, apoya de otra manera, pum, pum, y hasta el día de hoy, ahora ya somos un grupo grande, que estamos ujú. trabajando activamente, y estoy seguro que se va a agregar más gente. Por Lo mismo ha supuesto. pasado en la iglesia. Por supuesto que sí. Empezó nuestro pastor soñando en que Dios puede reconciliar, que Dios puede restaurar, que Dios quiere discipular y que Dios quiere activar, y empezó él y su familia, y poco a poquito nos hemos agregado muchas personas, y ahora somos más. Ujú. Así es. Entonces, no te aflijas si eres tú parte del grupo de David. Esfuérzate, échale ganas, persiste, confía y Ujú, espera pacientemente en Dios, porque vas a ujú. salir de esa cueva. Vas a salir de esa cueva y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y va a cumplir tu propósito. Y No no, sé. y tener en cuenta también que no todos los propósitos son grandes propósitos, Bueno, por lo pero menos no son los sí, mismos. y que no son los mismos y que no porque pensamos en la historia de ahorita que estaba usted diciendo eso, me vino a la historia de Marta, Ujú. ¿qué fue lo que hizo Marta? Cocinó, Ajá. ¿verdad? La que lo cocinó cuando estaban ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo estuvo Marta pensando que su vida no iba a ser de nada y le cocinó a Jesucristo. Salió en la Biblia diciendo que era la más chambeadora. Ah, ya ve, todo el tiempo sin pensar que su vida iba a tener un propósito y ¡pum! Aquí estaba. Una cosa tan sencilla le cocinó al enviado, al Hijo de Claro, Dios. wow. Ujú. So que hay propósitos que son simples, pero siempre van a jugar y van a hacer un papel importante en la vida de alguien más. Correcto. Y los propósitos que Dios nos da, yo creo que nos los da para impactar en la vida de De alguien otras más. personas. Correcto. Exactamente. Siempre he escuchado que Dios no nos bendice para ser
individualistas. Para quedarnos con la bendición. Exactamente, para nos compartir. bendice para compartirla y bendecir a otros. Por eso es tan bello el corazón renovado, el corazón que cuando conoces a Cristo y vienes y experimentas este nuevo mundo tan bello, es una grandísima bendición el poder bendecir a otros. Así es. Entonces, mira, quiero verdaderamente. como comentar un poquito cuál es el significado de esta historia. Ujú. Pasó esta historia y vemos los resultados y vemos en lo que se convirtió esa cueva. Mm. Pero esto representa cuando Jesús llega a nuestras vidas. Mm. Nuestra vida sin Jesús no tiene propósito. Así mismo Y muchas es. veces estamos pobres no sé, de amor, pobres de ganas de vivir, Ujú. pobres, no sé, de alegría. Vivimos diferentes tipos de pobreza. Y Yep. aún hasta a veces económica, Yep, ¿no? yep. Ujú. Pero cuando viene Jesús, cambia nuestra vida. Algunos Mm. ya no tenemos ganas de seguir trabajando, de seguir viviendo, de seguir yendo a la iglesia. Mm. Algunos tal vez ya quieren tirar la toalla en su matrimonio. Mm. Algunos ya no quieren ser hijos de sus papás, quieren cambiar de papás. No pueden, eso no se puede. Pero, o sea, de repente Sí. pierdes el ánimo. Llegaron un poquito tarde las risas, pero estuvo bien. Gracias, producción. Producción. Sí. Pero viene Dios y le da sentido y te devuelve el ánimo. Te devuelve Mm. las ganas de vivir. Ujú. Así es. Entonces, por eso David después dice, ¿verdad? Y en la casa de mi padre moraré por largos días. Yo Mm. quiero vivir en la presencia Mm. de Dios. Yo no me quiero morir. Mm. Mm. Y hay otro salmo donde dice, ¿y hubiera yo desmayado? Si yo supiera que no iba a haber la respuesta de Dios en la tierra de los vivientes. Eso fue algo que me llegó hoy en el día. Dios te va a responder en esta vida. Ujú. Dios te va a ayudar en esta vida. Dios no te Así va a ayudar es. en el cielo. Ahí ya no necesitas ayuda. Dios no te va a bendecir en el cielo. Así es. Dice Cristo por ahí en algún lado, ¿verdad? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Exacto. Entonces Ajá. la bendición y el propósito de Ujú. Dios es para vivirla ahora. Así Vivirla es. hoy. Así es. Dios tiene un propósito para ti. Si tú Ujú. eres Ujú. de los que ha perdido el propósito, de los que se sienten fracasados, no te preocupes. Algunos nos hemos sentido así. Ujú. David muchas veces Ujú. se sintió así. Pero si tú has entregado tu vida a Dios, tú tienes un propósito. Ujú. Tú tienes un propósito y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Y si tú eres parte de Ujú. ese grupo como David, avanza en tu propósito. Así es. Digamos, el destino o el propósito de Dios tiene un recorrido. Y a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero ese no es nuestro destino. Dígame, producción, ¿hay algo? Sí, quería Dígate. aportar algo ahí. Al principio estuviste hablando de algo muy importante, de escuchar primeramente la voz de Dios. Ujú. Si no escuchamos a Dios, no podemos escuchar ¿Saber el propósito? saber nuestro propósito y el rumbo hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos, porque Dios es nuestro guía, ¿no? Nuestro capitán. Correcto. Entonces, tanto adentro como afuera, es muy importante. Lo primero sería escuchar a Dios. Correcto. Porque si David no hubiera escuchado a Dios y hubiera hecho lo que Dios quería que él hiciera, no hubiera cumplido el propósito de él en Correcto. esa cueva. Así es. Muy Ujú. buen punto. Aplausos, Ujú. aplausos Ajá. a Aplausos, producción. aplausos. Denle sus aplausos, producción. Gracias, ladies. Muy Ajá. bueno. Ya. Bueno, ya pues cerramos, ¿verdad? Y entonces lo que nos quedaría sería hacer la conclusión de lo que estuvimos hablando. Y cómo, Correcto. díganos usted, saquemos esa conclusión preciosa para las personas que están hoy viviendo dentro de esa cueva en su vida personal. Ok. Para las personas que se sienten que están viviendo en esa cueva o los que se sienten parte del club de los fracasados porque, no sé, tu negocio no funcionó, tu matrimonio no funcionó, no lograste terminar la carrera que empezaste, Ujú. llegaste a este país con un sueño, con una meta, con un anhelo y no se ha cumplido y entonces te sientes parte del club de fracasados. Ujú. O tal vez un día tú llegaste a la iglesia y dijiste, yo quiero empezar mi vida con Dios, y en lugar de avanzar has retrocedido y te sientes parte del club de fracasados. O un día tú recibiste un llamado
y dijiste, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, y pasaron cosas, y dejaste tu ministerio, dejaste tu servicio, te sientes parte del club de fracasados, yo te digo que hoy Jesús llegó a esa cueva y Él te quiere sacar de ahí. Así es. Él te quiere sacar de ahí. Hoy puedes comenzar de nuevo. Recuerda que Dios es un Dios de gracia, de amor y de propósito. Solo cierra tus ojos, abre tu corazón y dile, Señor, revive en mí ese propósito. Vuelve a hablar a mi vida. Vuelve a recordarme. Dios, nosotros somos infieles, dice la palabra, pero Él permanece fiel. Él no cambia. Así que, amigos, nunca es tarde para retomar el propósito. Nunca es tarde para encontrar el propósito. Y nada más les pido, manténganse en sintonía, porque después vamos a estar hablando en el siguiente capítulo de cómo encontrar el propósito. Así es, que el Señor los bendiga. Y no se olviden de orar, oren mucho, oren sin cesar en todo momento, porque la oración tiene poder. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, hasta la próxima. Aplausos. Ahí.